Buenos días, alumnos. El tema que nos corresponde hoy día tiene que ver con la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XIX. Y comenzaremos diciendo que a pesar de que Hegel escribió gran parte de su obra en el siglo XIX, se le considera como parte de la filosofía moderna, ¿cierto? Que vimos esto la semana pasada. ¿Y por qué es esto? Porque se piensa que con él finaliza la etapa de la filosofía, por el idealismo que impregnó todo el pensar de aquella época. Vimos en esta corriente filosófica dar sus primeros pasos con Descartes y después convertirse, ¿cierto?, en uno de los grandes sistemas de la filosofía alemana, comenzando por el idealismo crítico de Kant, continuando con la filosofía de Fichte y Chile, y finalmente terminando con el gran sistema de Hegel. Hegel seguirá, sin embargo, presente en el siglo XIX, con filósofos que crean diferentes pensamientos basados en su forma, ¿cierto?, en distintos grupos, formando las de derecha a izquierda hegelianas. Por otra parte, nacen en este siglo filosofías muy opuestas a todo idealismo, como son el positivismo y el marxismo, y también opuesto a Hegel, especialmente en contra de toda su sistematización, encontramos al apasionado filósofo y hombre religioso que fue Kierkegaard, que decía: Dios no puede ser conocido a través de la razón, sino a través de un salto de fe que se da al ejercer el libre albedrío. El positivismo, ¿cierto?, cuyo mayor representante es Augusto Comte, quien nace en Francia en una familia católica y monárquica. Se dice que en 1845 se enamora de Clotilde Beauce, quien muere al año siguiente. Eso se los menciono para dar cuenta que también a estos grandes pensadores les pasan cosas más o menos tristes. Bien, con lo que respecta al positivismo, el nombre de esta filosofía viene de un llamado de Comte y de los filósofos que le siguieron atenerse a los hechos positivos, entendiéndose por tales los hechos observables por los sentidos, medibles objetos de las ciencias experimentales. A eso es llamado, ¿cierto?, positivismo. Comte piensa que las ideas son las que gobiernan y cambian el mundo. Y en su frase, el amor por principio, el orden por base y el progreso por fin, condensa todo su sentido que tiene de la sociedad y de la vida del hombre en función de ella. También observamos, ¿cierto?, dentro de la filosofía contemporánea, el marxismo de Carlos Marx, o Karl Heinrich Marx, filósofo alemán que hace realidad en su vida una de sus más famosas afirmaciones y una de las que más influencia ha tenido sobre la manera de entender la filosofía después de él. Y es la siguiente. Él dice que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y Marx toma de Hegel la interpretación dialéctica de la realidad y de la historia. Le reconoce el mérito de este de haber comprendido la historia como un movimiento con un sentido final, pero critica el idealismo hegeliano y no tener en cuenta la sociedad misma con sus propias leyes y su lógica interna, sino constituirla únicamente en un medio para la construcción de la idea. Hegel decía, por otra parte, que comprender la realidad era comprender nuestras ideas, ¿cierto? Y así viceversa. La realidad, entonces, para Marx, es la naturaleza y el hombre que pertenece a ella, pero que puede dominarla a través del conocimiento y del trabajo. También tenemos la figura de Kierkegaard, ¿cierto?, quien nace en Dinamarca y afirma la prioridad fundamental del individuo concreto sobre cualquier sistema. Él arremete contra toda sistematización, pues considera que ellas matan la realidad. La realidad, dice Kierkegaard, es siempre concreta, formada por individuos concretos, y son ellos quienes necesitan las respuestas vitales en una vida que está llena de contradicciones, donde no todo es racional, sino paradójico. Dice también que Dios es trascendente, es esencialmente lo otro, por lo cual la razón humana no puede comprenderlo. La religión exige, dice, unir más allá de lo racional y analiza el ejemplo de Abraham. Ataca por su parte el cristianismo oficial de su época en su país y entra en conflicto con la iglesia luterana en Dinamarca. Toma el ejemplo, ¿cierto?, de Abraham
en cuanto que él dice que este hombre, un hombre de fe, fue capaz de transgredir todas las leyes religiosas, ¿cierto? Sus valores y sus principios para obedecer, ¿cierto? A este otro, ¿cierto? Que esta otra realidad que me supera tan superiormente lo que tiene que ver con el juicio, con el razonamiento. Eso es un poco lo que él entiende como un Dios, ¿cierto? Bien. Por otra parte, ¿cierto? Voy a quedarle en el tintero con Nietzsche, su filosofía un poquito en su profundidad, pero sí les voy a leer un texto que habla acerca de la valentía. Dice. Yo no llamo, dice, intrépidos a las almas frías, las mulas, los ciegos ni a los ebrios. Solo puede ser intrépido quien conoce el miedo, pero lo supera, quien ve el abismo, pero con orgullo, quien ve el abismo, pero con ojos de águila, quien con garras de águila agarra el abismo, ese tiene valor. ¿Ya? No les interpreto para dejarlos a ustedes, ¿cierto? Con ese gusto de ser esas águilas, ¿cierto? Con esas garras que se aferran al miedo. Hay que conocer el miedo, ¿cierto? Y superarlo. La actividad de hoy día tiene que ver con una pregunta que es, ¿ha significado el avance científico un avance para la humanidad? En muchas partes sí, ¿cierto? Podemos observar los avances científicos, los grandes logros, pero por otra parte a veces nos quedamos al debe con lo que tiene que ver con los valores de la humanidad, ¿ya? Por otra parte, les prometí esta semana traerles un poquito de juegos de ingenio para sacarlos un poco de esta historia, ¿cierto? De la filosofía, que tiene que ver con todo lo que hemos visto desde el inicio griego y hasta el siglo XX. Los voy a dejar, la filosofía del siglo XX, la voy a dejar en un link para la próxima semana, donde voy a hablar de Husserl, de Heidegger, de Sartre, de Thierry Gasset, de Charles de Marcel y Jacques Maritain, para que ustedes sean unas personas muy cultas. Bien, aquí dice, encuentra al hombre en 3 segundos. Si tú en 3 segundos encontraste al hombre, eso quiere decir que tiene su cerebro ejercitado y desarrollado. Si no, necesita un poquito más. ¿Qué número va en el cuadro vacío? Y no es el 6. Le doy unos minutos. Este ejercicio no tiene que ver con un poco de ejercicio lógico, sino que con la memoria, ¿ya? Muchas veces han observado ustedes este cuadro en alguna parte de lo que es un automóvil, ¿cierto? En un cambio, ¿ya? Bien, la respuesta de esto es la letra R. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Dice, ¿qué número va en el cuadro vacío? A veces, cuando las personas nos preguntan qué número va en tal parte, nosotros tratamos de encasillarnos, ¿cierto?, en la búsqueda de un número. Y a veces la realidad o las soluciones están fuera de lo que nosotros consideramos un número, sino que puede ser una letra. Igualmente en la vida. Vamos, los bidones, dice, una madre manda a su hijo al río para que le traiga exactamente 3 litros de agua. Para ello le da un bidón de 4 litros y otro de 9. ¿Cómo puede medir el niño con exactitud los 3 litros sirviéndose únicamente de los 2 bidones? Un poquito de lógica. La última palabra, donde un explorador que había caído en manos de una tribu de indígenas se le propuso la cruel elección entre morir en la hoguera o morir envenenado. Y para ello el condenado debía pronunciar una frase tal que si era cierta moriría envenenado y si era falsa moriría en la hoguera. ¿Cómo escapó el condenado a su funesta suerte? Entonces la respuesta tiene que ver un poco con la lógica de las palabras, de morir envenenado o morir en la hoguera. Cuando se habla de las tautologías, ¿cierto? Cuando uno responde una cosa y al final está diciendo el país y el animal, también es muy entretenido. Pensar en un número del 1 al 9, multiplíquelo por 9. Si el número resulta tiene 2 cifras, súmela, réstele 5. Convierta el número obtenido en la letra que le corresponde según el orden del abecedario y piense en un país que empiece con esa letra. Y ahora en un animal que empiece con la segunda letra de ese país. Yo les voy mencionando, ¿cierto? Para que ustedes vayan analizando. La web ya se las comparto. Y ahora una última pregunta que me pareció muy bonita, que tiene que ver con la completación de estos cuadros. Dice, ustedes observan este cuadrado, está dividido en la zona A,
la zona B, la zona C y la zona D. Y dice así, toma un lápiz, un papel y escribe. Divide, bueno, ustedes hacen el cuadro, ¿cierto? Lo dividen ahí, colocan en las esquinas A, B, C y D y hacen unos cuadraditos, ¿cierto? Con áreas achuradas o pintados de celeste. Y dice así, divide el área blanca de D, ahí arriba, superior izquierdo, en 3 partes iguales. Y usted lo divide en 3 partes. Luego divide el área blanca de A en 2 partes iguales. Entonces usted piensa en el lado superior, ¿cierto? Derecho, dividir esas partes de A en 2 partes iguales. Luego tiene que dividir el área blanca de C en 4 piezas iguales. ¿Usted cómo lo hago? Y luego, por último, divide el área blanca del cuadro D en 7 partes iguales. Entonces usted lo va dividiendo, lo piensa, ¿ya? Recordemos el ejercicio de no limitarnos, ¿cierto?, a una respuesta, ¿cierto? Y finalmente, no avancen tan rápido el video, ¿cierto?, para que no vean la respuesta. Pero aquí vamos. ¿Están listos? Ahí van. Aquí van las soluciones. ¿O acaso ya lo sabías? Muy bien. Recordar, no limitarse, ¿cierto?, a lo que está dicho, sino que a veces nos ponemos un poquito más creativos, ¿ya? Que tengan un bonito fin de semana.